Hola a todos mis brujitos y mis brujitas, ¿qué tal están en esta noche, en esta madrugada? Hoy vamos a hablar de un tema muy esperado. Creo que va a ser la primera parte, porque esto tiene tela, como dicen aquí en España. Hay mucho que hablar de esto, pero vamos a tocar los puntos más importantes, lo que yo he recibido en canalización. Ustedes saben que todo lo que yo les cuento aquí tiene que ver con canalización. Y les vamos a contar, además de todo, va a estar mi hija hablándoles de su experiencia en Avalon, en Glastonbury. Y vamos a contar la historia de otra amiga que por supuesto no la tengo aquí porque vive en Inglaterra. Y vamos a contar un poquito de la historia de ella, más todo lo que yo les quiera adelantar sobre estas canalizaciones en Glastonbury. ¿Ok? Bueno, brujitos, por aquí estamos con la bella, esplendorosa, maravillosa Génesis Pugliese, la cabra de las montañas, que ustedes han visto en su canal. El que quiera ir a su canal, que es un canal de deporte, de aventuras, ella sube montañas de 10.000 metros y allá arriba se posa como cabra. El que quiera ir a verla, más hace viajes, hace un montón de cosas, tiene un montón de aventuras este año que hacer. Así que si quieren seguirla, aquí está su canal. Si quieren, no, es que la van a ir a seguir todos ustedes. Me hacen el favor. Estamos aquí brindando con Schweppes. La tuya está cerrada. Ah, sí, perdón. Bueno, como les hablé al principio, aquí vamos a hablar de Glastonbury y de la experiencia que ella tuvo allí. ¿Ok? Yo estoy aquí. ¿Estás aquí por qué? Sí, sabemos que estás aquí, pero ¿por qué estás aquí? Dinos, cuéntanos. Obligada. No, mentira. Mentira, no le hagan caso. ¿Ustedes creen que una leona se deja obligar? ¿Una niña que sube esas montañas se va a dejar obligar? Yo pues ya no puedo. Yo ya desistí. Ok. Bien, vamos a comenzar. Comienza por el comienzo. Vale. Vamos a dejarnos de bromas. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada, hola a todos. Les tengo que comenzar ya por el comienzo. Y después se calla. Sombrero Después loco. me callo. Tengo que más o menos ponerlo. Perdón. No mira mi intención sabotear. Vamos, seguimos. Ponte seria. Sí, que ahora viene Piper y la invocamos, no la invoques. No, que está en Narnia. Sí. Yo le digo que su casita es el K2. Ella Ujú. está ahí en el K2, Ujú. que para los que no sepan qué es el K2, es uno de los 8000 del mundo, uno de los 8000 más difíciles y técnicos del mundo. El cual ella quiere Montaña subir. de 8000 metros me refiero. Y yo no la voy a dejar. Bueno, pero yo no lo quiero subir ahora porque hay que saber escalar y yo de momento corro, soy corredora de ultra trail. Bueno, en fin. Vayamos a lo que interesa en este canal ahora mismo, que es mi experiencia en Glastonbury, en Inglaterra, que resultó ser una experiencia bastante compleja y bastante mágica, en un pueblo que es increíble. Quienes tengan la oportunidad de visitarlo, háganlo porque realmente es súper bonito. Y yo ahora siento muchísima pena de no haber grabado un buen video de YouTube para mostrarles ese pueblo tan bonito, pero les voy a explicar por qué no lo hice y cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a no hacerlo. Y en fin, que voy a empezar. Para ponerlos un poco en mi situación en ese momento, eso fue el año pasado, en el 2022,
aproximadamente lo que voy a comenzar a contar comenzó en febrero-marzo. Yo comencé a tener ataques de ansiedad bastante fuertes porque me encontraba viviendo con mi expareja y él era una persona que no era afín a mí, que lo busqué no desde un amor real, sino desde una carencia. Me lo, digamos, metí por los ojos y eso, pues, al cabo de un tiempo termina no funcionando. Me encontraba yo teniendo un ataque de ansiedad, viviendo con él en el sur de España, en un lugar en donde yo no quería estar. Ea. Y a pesar de que realmente valoro muchísimo todas las aventuras y las experiencias que allí viví, y que ahora valoro muchísimo haber vivido eso porque me ha enseñado bastantes cosas sobre la vida, sobre mí misma, pues la realidad es que yo no quería estar en ese lugar y yo no estaba al tanto de lo que estaba sintiendo. Yo pensaba que tenía una enfermedad o algo como esto porque me levantaba todos los días sin energía. Cuando iba a entrenar me costaba muchísimo. Lo que más eran los bajones de energía. Me levantaba de la silla y es como que se me iban los tiempos. Me levantaba en las mañanas y directamente ya sin energía. Y como yo soy una persona muy activa, hago mucha montaña, me entreno muy fuerte para competir en carreras de ultra trail, que son carreras de más de 60 kilómetros. Entonces, se podrán imaginar mi desesperación. Entonces fui al médico, me hice exámenes, etcétera, y las conclusiones eran que estaba pasando por un ataque de ansiedad. Y yo no lo estaba reconociendo como ansiedad, pero esa era la realidad. Resulta que se me da la oportunidad de irme para Inglaterra a casa de mi prima y de una amiga, y yo acepto porque necesitaba realmente desconectar. Me voy a finales de abril. Sí, Ya va que me están poniendo el peluche. lo olvidamos, perdón. Me voy a finales de abril. Sí, porque es el 1 de mayo, ¿no? Sí, Vale. una fecha mágica, pero ella no sabía nada. Me voy el día antes del 1 de mayo para Inglaterra, desde Granada, Andalucía, España. Llego a casa de mi prima y al día siguiente, me avisa esa misma tarde mi amiga de allá de Inglaterra que me quiere llevar a un lugar espectacular que me va a encantar y que me pasan recogiendo al día siguiente por casa de mi prima para llevarme a ese lugar. Inciso. También contaremos un poquito de la historia de esta chica que la llevó allá. Sí, de mi amiga. Ella también tuvo una experiencia allá. Ella ya conocía este lugar, pero ella no estaba al tanto del día que me estaba llevando, ni yo tampoco. Tengo que acotar también que en esta época en la que estuve con este chico andaluz, yo había perdido un poco, además de mi camino, como mi lado espiritual. Estaba como más mundana, es decir, siempre he sido una persona que agradece todo, que cree en los dioses, en las energías, etcétera, pero lo hacía de una manera como más ordinaria, por así decirlo. Sin profundidad. Sin profundidad, exactamente. Pues el 1 de mayo del 2022 me viene a buscar mi amiga bien temprano por casa de mi prima y me dice: ¿a que no adivinas a dónde te vamos a llevar? Y yo: ¿a dónde me van a llevar? Y me dice: a Glastonbury. Y yo: ¡yay! Ella no sabía para dónde iba. Qué lindo. Sí, Exacto, yo no tenía ni idea de... Un pueblito. Sí, seguramente hay algo súper cool, pero yo en ese momento pues no estaba al tanto al lugar mágico que me estaban llevando. Resulta que ella me empieza a contar su historia, que luego se las contarán. Y yo así, wow. Llegamos al lugar
y empezamos a ver que está todo el mundo como disfrazado. La gente, eran todos muy hippies, vestían con atuendos celtas, flores en la cabeza, símbolos, de todo. Era muy extraño todo. Y la entrada del pueblo, el primer restaurante, todo decorado, todo con flores, tal. Yo decía, wow, o sea, si la gente de aquí vive así, es increíble, ¿no? O sea, así, vestidos así, no sé qué. Yo estoy de vuelta en el tiempo, estoy en otra época. O sea, no sé qué ha pasado aquí, cruzamos un portal o qué. Pues resulta que llamamos a la witch mayor y nos dice, ¿pero ustedes qué les pasa? ¿Que no saben que están en el día más mágico del año, en Beltane, en Glastonbury, que no sé qué? Ah, entonces comenzamos a entender todo. El holgorio. Ya sabíamos por qué las flores, por qué la gente con sus harapos y todo esto. Pero la verdad es que era increíble. Logré tomar algunos videos, pero para dárselos a mi Igual mamá. se los voy a poner porque son muy bonitos. Y en estos videos, pues entonces van a poder ver cómo es más o menos Glastonbury en ese momento. La razón por la que yo no hice un video de YouTube de Inglaterra fue porque ciertamente como yo estaba pasando por esa ansiedad, yo simplemente quería ir a desconectar y no quería obligarme a grabar nada. No tomé casi fotos tampoco, muy poco contenido hice sobre Inglaterra, pero porque yo no estaba conectada y cuando yo no estoy conectada no me sale la creatividad. Entonces simplemente quería disfrutar, mantenerme presente y sanarme, ¿no? Ir sanando esto que me estaba ocurriendo. Ella no sabía lo que iba a pasar en Glastonbury, obviamente. O sea, ella no fue a sanar a Glastonbury. No, yo fui a desconectar a Inglaterra, Sí. fui a sanar. Y no tenía ganas ni de hacer videos por el estado de ánimo y también por el hombrecillo con quien andaba. Claro, porque obviamente como yo no estaba conectada, no me sentía bien, no me sentía con energía, pues no quise obligarme a tener que hacer contenido, aunque ahora mismo digo, qué tonta, ¿no? Pero no importa porque yo voy a volver a Inglaterra y les voy a hacer a todos ustedes en mi canal, no el tuyo, en el mío, un video muy bonito de Inglaterra y todos los pueblos encantadores que tiene. Y de este también. Continuamos el cuento. Apenas entro, una energía increíble se apodera de mí. Era muy extraño lo que yo estaba sintiendo y tengo que decirles que no puedo contarles las cosas con palabras, simplemente les voy a más o menos explicar cuáles eran mis sensaciones porque ni yo misma entendía lo que me estaba pasando. Empiezo a sentir como electricidad en todo el cuerpo, como cuando se te pone la piel de gallina porque estás nervioso por algo o porque algo te encanta. Bueno, era esta sensación. Yo decía, debe ser por el día del año en que estamos y tal. Entonces nos ponemos a recorrer el pueblo, a ver todas las tiendas que son, todas las tienditas son mágicas, venden de todo, tarots, atames, símbolos. Hay unas tiendas vikingas que me enamoraron, donde venden a todos los dioses tallados en madera, otros los tienen en hierro. No, o sea, la verdad que el pueblo es encantador y todo era súper divertido porque la gente era alegre, tenían tambores, iban por la calle tocando música, bailando. Era como estar en una película. Yo decía, esto no es verdad, que alguien me pellizque o me saque de aquí para darme cuenta que estoy soñando. Maravilloso. Resulta que nos vamos hacia el templo de la diosa. Ojo que aquí empieza todo. Entramos y justamente en ese templo es a donde mi amiga y a mi otra amiga que también estaba con nosotras les empiezan a ocurrir las cosas que ya les contarán. A mí, ¿qué es lo que me ocurre? Que empiezo a sentir como más energía, pero esta vez me sentía como
como con una presión en el pecho. Y yo me di cuenta de que era porque la energía era muy muy fuerte. El templo es muy muy bonito. Lo siento. No se puede grabar lastimosamente dentro y yo soy una persona que cumple bastante con las normas. Pero les puedo decir que era completamente mágico, realmente era indescriptible. Recuerdo que una sacerdotisa me limpió con unas ramas, luego descalzos, siempre tienes que entrar descalzo, nos arrodillamos en unos cojines, en una alfombra, con un tapiz de una diosa muy bonita al frente y nada, cada quien meditando, pidiendo, etcétera. Y mi amiga lo que hace es que hay muchos mazos de tarots allí que puedes utilizar y como ella también lee un poco las cartas, pues me dijo, te voy a sacar una de un oráculo. Y me saca una carta y me dice, prepárate porque tu vida va a dar un giro de 180 grados. Y estoy contando esto ahora mismo y se me están poniendo los pelitos de punta. Nos vamos del templo. Bueno, yo realmente me conecté bastante, me puse a meditar. Soy una persona que más que pedir, siempre me gusta dar gracias. Siempre, todos los días de mi vida doy gracias por todo lo que tengo, porque mis sueños se hacen realidad, etc. Pues doy mis gracias, pero también pedí que por favor me arrancaran esta ansiedad de encima, que por favor me curasen y que las cosas fueran a mejor, porque yo realmente no estaba entendiéndome, ni estaba entendiendo qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba generando ansiedad y que yo quería pues descubrirlo y curarme. Seguimos nuestras andanzas, nos vamos hacia unos jardines muy muy bonitos en donde también encuentras símbolos por el suelo con flores, están las fuentes donde dicen que si bebes de esas aguas son como las fuentes de la vida. Y al salir de allí, al frente o una calle más arriba, algo así, vemos que un montón de hombres vestidos así de celtas, era increíble, llevaban un tronco de árbol gigantesco y súper pesado entre muchos aquí en los hombros, iban tocando tambores y tal, y ya esto me estaba impactando un poco más, porque ya entonces la energía que yo estaba sintiendo no era como de diosa y suave, ya era una energía bastante fuerte y aprensiva. Y me agitaba un poco, pero yo quería ir a ver qué estaba ocurriendo. Y me voy detrás de los hombres del roble gigante. Ella lo persiguió. Y llegan a lo que es el White Spring, en donde lo primero que ponía era que estaba terminantemente prohibido grabar dentro. Yo creo que, tenías que guardar el teléfono y que no te lo vieran, pero para nada, porque ya la cosa allá adentro era muy muy heavy y muy muy sagrado, pero bueno, yo lo voy a contar. Empiezan esas personas a entrar por una puerta de atrás con el palo ese gigante y lo intentaban poner en yo no sé qué posición, porque realmente yo ya dejé de prestarle atención al tronco. Yo quería entrar a las cuevas esas, porque ciertamente cuando ves la puerta es tan oscuro dentro que es como una cueva. Entramos y yo me quedé completamente loca. Era todo oscuro, todo el suelo mojado, habían como unas termas gigantes, unas bañeras gigantes donde brotaba agua, supongo que de las montañas o no sé de dónde. Mujeres desnudas bañándose dentro de las pozas. Velas, pero a montones por todos lados, y figuras de dioses, de Freyr, de Cernunnos, de no sé, supongo que eran esos dioses porque bueno, eran dioses con cuernos y dioses atados. Sí, y ya allí la energía ya era increíblemente potente, era muy muy fuerte. Pero yo estaba encantada.
mis amigas estaban muy mal, se empezaron a sentir mal, comenzaban a coger cosas de hierro y que póntela en el plexo solar, y yo no quiero nada en el plexo solar, yo quiero sentir todo esto. Pero es que claro, a ellas le estaba dando mucho miedo y es que realmente entrar allí daba un pánico terrible, yo lo admito. Es para valientes la cosa, ¿no? Para quien le gusta de verdad, claro, son ritos la antiguos. brujería y todo esto, porque era muy, muy heavy lo que allí se sentía. Pero yo fascinada. Y allá adentro, pues me senté al frente de uno de los dioses que parecía ser Nunus. Y comencé a pedirle que por favor, que me ayudara, que yo ya no quería pasar por esto. Y que yo quería que mi vida cambiara, como decía la carta que me sacó mi amiga con el oráculo allí en el templo de la diosa. Y lo pedí con todas mis fuerzas. Y entonces me he empezado a sentir súper enérgica, súper contenta. Nos fuimos a comer, no sé qué, Quiero que nos cuentes la parte que me contaste a mí, que te conectabas con la sensación de ya haber estado ahí y de que tú querías. Voy a eso. Más o menos. Bueno. Para que ella siga. Resulta que empiezo a sentirme increíble y extrañamente comienzo a sentir que yo pertenecía a ese lugar. No sé si es que yo pertenecía al lugar como tal o si yo pertenecía a ese tipo de gente o si yo era celta en mi otra vida y llevo eso por dentro. O sea, yo no puedo explicarles, como les dije, con palabras exactamente lo que era. Yo solamente les doy las sensaciones, pero mi sensación era de pertenencia, ¿no? De orígenes, este es mi mundo, de raíces, de esto es lo mío. Y llega el momento de irnos a la puerta de Avalon por una montañita que subí corriendo porque estaba repleta de energía y es bastante inclinadita, la montañita. Estos venían y que la Torre de Miguel, la montaña de la Torre de, la torre de Toro de Miguel. Sí, exacto. Llegamos a la torre y nada, yo la cruzaba por un lado, luego la cruzaba por el otro, luego la volvía a cruzar, luego no sé qué. Estaba yo como ¡wow! Como si me hubiesen dado, no sé, 50 cafés, no sé, llena de energía después de ese templo. Resulta que nos sentamos a escuchar a muchas personas que estaban allí cantando el Hare Krishna, que no sé si lo conocerán por aquí, pero es una canción en donde repiten una y otra vez Hare Krishna, 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 y eso es una y otra vez, luego le van subiendo el ritmo con tambores y tal. Y había una chica que se levantó y comenzó a bailar, pero se veía que estaba tan conectada, estaba en otro universo. En trance. Sí, en trance total, que nos hemos quedado, mis dos amigas y yo, así, viéndola, pero embobadas total con su baile. Además de que ella no sentía ningún tipo de vergüenza ni nada, o sea, ella se dejó llevar por la música y por lo que estaba sintiendo y era increíble verla. Mis amigas empezaron a llorar y a llorar y a llorar y realmente es que a mí también me daban hasta ganas de llorar, pero yo estaba muy contenta. Yo realmente estaba tan feliz que yo no sé, yo estaba flotando en las nubes. Llega el momento de que ya nos tenemos que ir y empiezo a sentir un vacío, pero tan grande. Era como que si me estuviesen arrancando otra vez de lo que yo soy. Como si me estuviesen alejando otra vez de mis raíces. Y comienza un poco otra vez la ansiedad. Y tuve que, por la noche, llamar a mi mamá y explicarle todo y decirle, yo me voy a quedar a vivir en Inglaterra porque yo no quiero volver, o sea, ya me estoy dando cuenta de todo lo que me pasa. Y lo que me pasa es que estoy con una persona que no quiero estar, estoy en un lugar que no quiero estar,
yo soy una brujita también, yo soy espiritual, yo quiero esto, yo me voy a quedar a vivir aquí, yo me voy a Glastonbury. Y aquella locura, ¿no? Bueno, nada, total que no me quedé, me regresé. Cuando llegué al aeropuerto, quien me fue a buscar fue este chico con el que estaba. Y yo sentí una tristeza por dentro tan grande, que no sabría cómo explicárselos. Luego, después de este viaje, yo me fui para Colombia a hacer unas montañas también. Y ya cuando justo al regresar de Inglaterra, no pasó ni un mes. No, bueno, sí. Un mes justo después de regresar de Inglaterra, me fui para Colombia. Durante 12 días. Y cuando regresé, con este chico se acabó todo. Y a partir de allí, mi vida empezó a cambiar, pero de una manera alucinante. Me fui de Andalucía, me volví para Barcelona, recuperé a mis antiguos amigos con los que no hablaba hacía muchísimo tiempo. Volví a los Pirineos, volví a hacer todas mis montañas, me volví a sentir increíble otra vez. Conocí a otra persona especial y ahora pues mi evolución ha sido increíble porque estoy súper conectada, súper espiritual. Me la paso leyendo libros de espiritualidad, de magia. Ahora le digo a mi mamá que quiero hacer cosas con ellas de magia y es como que aquel viaje a ese pueblo mágico me hizo entender lo que yo realmente soy, lo que yo realmente quiero, con lo que vibro y me devolvió a mí misma. Me hizo encontrarme otra vez, encontrar otra vez el camino. La magia de Avalon cambió su vida, así como cambia la de muchas personas. Pero hay que desearlo. Y ahora va a con emprender fuerza. un nuevo camino. Pero no digas nada, No. porque es sorpresa. No lo diré hasta que ya no lo diga. Aquí no se dice nada mientras yo no lo diga. Ahora yo les voy a dar la explicación, más todo lo demás que les quiera decir de qué es lo que pasa en Avalon, por qué se mueve esa energía. Exacto, ya la bruja técnica profesional les va a decir de manera muy zipicuística. O alocada, como me dé la gana, no importa. Bueno, les pero voy a de explicar, les voy a manera explicar. muy profesional. Como siempre, solidariamente. Les va a explicar porque claro, yo como les dije solamente puedo hablarles de sensaciones porque realmente yo no soy la experta en el tema. Pero bueno, esta es mi historia. Gracias por venir. Gracias por venir, retírate. Estas son cosas de comiquita de Disney. Pídanle que le relate una comiquita de Disney y se la sabe completa la película. En fin, Avalon cambia las vidas. Y sobre todo los corazones. Mucho. Mucho. Bueno, ¿Cuándo vas a volver? vamos a calmarnos que todavía me quedan unas cosas que hacer. Avalon te llama de nuevo. Está bien, yo voy a ir. Yo acepto el llamado. Ellos están esperando tu video de Avalon completo. Eso les iba a decir y prometo hacer video. Esta vez voy a ir con todas las ganas del mundo, con toda la alegría del mundo como soy yo y les voy a hacer videíto. Así será. Trato hecho. ¿Ok? Bueno, gracias a todos por escuchar mi historia. Espero que les haya gustado. Besitos de coco con piña. Se me cuidan y se les quiere. Y suscríbanse a mi canal también porque yo sé que a todos ustedes les gustan las aventuras. Y si quieren, yo no prometo nada, pero si quieren, yo puedo empezar a meterle un poco de esoterismo a mis aventuras de la manera. Como por ejemplo, miren, No saben cuántas cosas le pasa. y esta no las rama, pone. con esta rama podemos hacer Wingardium Leviosa. Ajá. Bueno, adiosito. Bueno. Es una despedida, no despedida porque sigue aquí, pero es para que ustedes crean. Vale. Bueno, chao. Bueno, nos despedimos de la bella. Va, yo tengo que darme. Espérate, que esto tiene que ser formalmente. Esto es una entrevista formal. Aunque yo no te entrevisté, tú hablaste sola. A mí me dijeron que hablara. Ok.
Bueno, nos despedimos de la bella y hermosa Génesis. Ya saben, deben seguirla en su canal, en su Instagram, su TikTok, todas las redes sociales, por favor. Y difundan este video porque esto es necesario que se haga viral. Bien, nos despedimos de la bella, maravillosa Génesis, esperando que su nueva aventura esté pronto en el canal para que la vean en su canal. Y sigamos aprendiendo con esta criatura élfica maravillosa de la naturaleza. Adiós. Adiós. Amor. Adiós. Te quiero. Y yo. Love you. Love Bye. you. Adiós. Toma tu. Ahora yo sigo con ustedes. Esperen un minuto, ya vuelvo. ¿Qué les pareció mi vikinga hermosa? Ya me van a decir todos por ahí. Mira, retírate porque tu vikinga habla mejor que tú. Está bien, miren, el alumno siempre supera al maestro, no hay nada que hacer. Pero bueno, estén atentos a su canal porque ella le va a ir metiendo muchas cosas, claro, no va a dejar de hacer sus aventuras y sus montañas, pero les va a dar unos buenos viajes que tienen que ver con tema espiritual impresionante. Así que estén ahí pendientes. Quiero que todos aquí, sobre todo los que tienen tiempo conmigo, toda mi comunidad fiel, los nuevos se les puede perdonar, pero igual están todos invitados. Pero los que son comunidad fiel, los quiero ver todos inscritos en el canal de ella. Si no, ya saben, convertidos en ratones todos completicos. Bueno, espero que les haya gustado la historia de mi vikinga preciosa. Ahora les voy a dar una explicación un poco mejor, más amplia. Pero vamos a contarles un poquito también la de mi amiga, que fue la que llevó a mi hija hasta Glastonbury, ¿ok? Ella es la que vivía allá en Londres. Bueno, son dos amigas lindas y bellas. Mi par de locatas. Qué bien, de alguna forma, las dos han tenido una experiencia en Glastonbury. Las dos, ambas. De hecho, fue Glastonbury, ese lugar, el que las unió, como de amistad. Fue como el primer sitio donde, les voy a poner el año, eso fue en el 2000, finalizando el 2019, entrando el 2020, ¿ok? Antes de que fuéramos todos al encierro, ¿ok? No sé exactamente el mes, si fue en diciembre, si fue en enero, en que ellas ya se habían conocido por medio de otra amiga, ¿ok? Y parece que antes de Glastonbury ya habían tenido algún tipo de conexión con que de alguna manera en otras vidas se conocían. Pero les vamos a contar a partir de Glastonbury qué fue lo que sucedió ahí, cómo se dio más la conexión. Ellas dos deciden ir en ese momento. Una de ellas vivía en España, ahora está también viviendo allá en Inglaterra, y se fue con un novio que tenía aquí de España. Se fue hasta allá se conocieron, ¿ok? Y mi otra amiga, que tenía ya, 8 años viviendo en Inglaterra, a ver, ella le encantaba su Inglaterra, le encanta, por supuesto, pero había algo que siempre la tenía muy triste, que era el dolor del corazón, ¿ok? Sí, la pena del corazón. Siempre me llamaba por ese tema, porque ella es una cangrejita, ¿sí? Muy sentimental, muy espiritual. Está muy metida en todos estos temas desde siempre le ha gustado todo esto. Pero como buena cangrejita que es, por supuesto la familia es muy importante, y uno de sus grandes deseos era casarse, formar una familia y por supuesto tener hijos o tener una pareja. Ese era uno de sus grandes deseos y de sus grandes martirios también. Entonces pues, hablábamos siempre en conexión, hasta que llegó este momento, ¿no? Ella ya había conocido un tiempo antes a un chico, ¿ok? Pero eran novios más, había como
como yo lo percibía, como ella me lo contaba, yo lo percibía como que había un muro, como que todavía algo no había terminado de romperse. Él sí es un chico de inglés, ¿ok? Bien, se conocen estas dos, mis dos amigas, se conocen. Estuvieron muy en contacto conmigo justo antes y después del viaje a Glastonbury, ¿ok? De allí que yo conozco a la otra, la que estaba en España. De ese momento conocí a la otra, mi otra locata taurina, porque también es taurina como yo. Bien, ¿qué ocurrió con ellas en Glastonbury? Para ir al tema, a resumir, pero más o menos para que supieran, ¿no? Cómo eran sus vidas. Sus vidas tenían un problema en el amor. Vamos a decirlo así. El amor era la cuesta arriba, ¿ok? Cuando llegaron al templo de a ver, no sé exactamente cómo se llama, pero sé que es un lugar donde, vamos a ver, yo les voy a poner fotos aquí, pero muchos conocerán este lugar, muchos no, pero es un lugar donde se entra y hay como unos tapices gigantescos de las diosas, ¿ok? Y a veces cuando hay fiestas también las hacen como en paja, ¿sí? Como las construyen como muñecas y las colocan tomadas de manos, ¿no? Sí, como en Beltane, donde fue mi hija, ahí estaban así también, ¿no? Esas son todas las diosas celtas. Las que están ahí son diosas celtas. Por supuesto, como comandando el lugar está Brigitte. Ellas se colocaron ahí porque la gente va y le pide a las diosas. Cada quien se coloca donde la diosa que quiere o le pide algo a cada una. La gente es libre de hacer lo que quiera. Bueno, ellas fueron ahí y cuando comenzaron a sentir la energía del sitio, porque ahí se conectaron bastante las dos, pues se dieron cuenta o tuvieron una visión. Exactamente, había algo ya, como les dije, antes de ir a Glastonbury ya había una conexión, ya alguien se les había dicho que ya se conocían de otras vidas, algo había. Pero esta historia no es la que voy a contar aquí. La que voy a contar aquí es cómo ellas sintieron como una expansión de corazón, de conciencia. Entraron como una especie de, tal vez un trance especial. Y entendieron de alguna manera que se habían conocido en otras vidas y que por eso en esta vida están de nuevo allí. ¿Ok? Juntas. ¿Qué es lo que tienen que hacer juntas? Bueno, ya eso sí es problema de ellas. Pero una de las peticiones que mi amiga hizo, la cangrejita, cuando entró al lugar de las diosas, fue colocar, por supuesto pedir por el amor, ¿no? Que era algo que ella tanto le interesaba, ¿no? Ella dice que ella tenía un collar con un cuarzo rosa y lo puso a energizar, simplemente como que para que la diosa le diera su energía, lo colocó ahí frente a Brigitte. Ese cuarzo, pues, nunca más, ella dice que fue tal el trance o el estado en el que estaba que eso se le olvidó por completo. Prácticamente, ¿qué pasó ahí? Se lo quedó Brigitte, por supuesto. Es como que yo me quedo con esto y yo te doy otra cosa. Es una especie de gesto simbólico de las diosas, ¿sí? Y ella tuvo una revelación. El novio no había entrado, el muchacho inglés, no había entrado a este lugar de las diosas, parece que estaba afuera, o sea, quedaba a un ladito, no sé. Pero ella lo pudo ver claramente cómo habían tenido una relación en otra vida, donde se habían conocido. Y había como una especie de impedimento religioso. No les voy a contar más allá, porque realmente tampoco me sé toda la historia y no me quiero equivocar en lo que le estoy diciendo, pero bueno, a ver, había una connotación religiosa entre ellos y parece que había un problema como para unirse, ¿no? Pero que se estaba manifestando de alguna forma un poquito en esta vida, ¿sí? Saben que todos venimos como almas a repetir tal vez la historia, pero de otras formas para poder comprenderla y poder liberarla y poder fluir, ¿ok? Si hubo conflictos religiosos entre ellos en otra vida, pues vinieron a liberarlo. Eso lo pudo ver ella en un trance increíble
estando allí con las diosas, ¿ok? Y mi otra amiga, la Toro, la otra Toro, pues también tuvo la revelación, pero tiene que ver con un hijo y con algo que ella hizo en Inglaterra. Después que se comunicó conmigo, ella me dijo, no, yo voy a volver a España. Ella tenía un novio en ese momento, que de aquí, no sé si es de aquí de España, pero vivía en España. Y me dijo, no, yo vuelvo a España con él y yo me voy a quedar con él. Y yo le dije, usted ni se queda con él ni se queda en España. Usted regresa a Inglaterra porque ese es el sitio donde tienes que ir, porque tienes muchas cosas que ver, vivir, experimentar y sanar en Inglaterra. Y así fue. ¿Verdad que sí, Torito? ella a veces me dice, qué fastidio preguntarte cosas, porque todo cuando me dices que no a algo es lo que tú dices. Siempre que sea para bien, ¿verdad? Yo no lo digo para mal. Si te digo que algo no, es porque no te conviene. Cuando te convenga te lo voy a decir. Ok, igual que a la cangrejita, que yo muchas veces, yo me recuerdo que ella me ponía, la cangrejita me decía, mira este chico, ¿qué te parece? Yo le decía, bueno, no sé, prueba, a ver. Claro que tampoco todos no, sí. Pero que siempre había algún problemilla, ¿no? Bueno, realmente a ellas les cambió la vida después de Glastonbury, ¿ok? Mi amiga la cangrejita se casó y ahora tiene un maravilloso esposo inglés, que de paso es un niño que yo no sé si fue Glastonbury, ahí sí no le sabría decir porque eso él no me lo ha dicho, o la influencia de mi amiga en él, que mi amiga es muy espiritual, ¿ok? Le encanta todas estas cosas. No sé, pero el chico se ha metido a ser espiritual de una manera increíble. Le encanta, se metió a meditaciones, a esto, a lo otro. Es que, bueno, se ha convertido en todo un ser magnífico espiritual. Además que tiene un alma súper angélica, él es una belleza. Entonces, para que ustedes vean cómo la vida le cambió en Glastonbury. A la otra, mi Toro todavía no le ha llegado al alma gemela, pero le va a llegar. Tenía que todavía liberar algunas cositas. Los toros siempre nos lo ponen un poquito más difícil que a los demás. Bueno, más o menos para que vean, a ellas también les cambió la vida. Aunque fíjense que mi amiga, la cangrejita, me dijo que ella estuvo en la parte del castillo donde dicen que está el verdadero castillo del rey Arturo, que está como encallado en una playa. Es la playa o la costa de Tintagel. Tintagel, no sé, así se escribe, pues. Allí se dice que ese era el verdadero lugar donde se crió el rey Arturo, ¿ok? Y donde Merlín, que vivía en una cueva que está por allí, hay una talla de Merlín, a ver si les puedo poner aquí la foto, pues realmente ese era el lugar donde ellos habitaron, pues. Que de alguna forma también está conectado con todo lo que es Stonehenge, Inglaterra, Glastonbury. A ver, todo eso es que yo les voy a explicar ahorita lo de las energías, los círculos y los portales, que vamos allá a dar la explicación que a mí me dieron de todo esto. Pero ella dice que en este pueblo, en este lugar, ella sintió mucho más conexión y más magia que en Glastonbury. ¿Ok? O por lo menos sintió como más actividad paranormal por la historia que me contó, pues. Que hasta dice que prácticamente le robaron en un bosque una bufanda, así de la nada. Los duendes, hay duendes y hadas por ahí, eso está poblado de duendes y hadas, y a ellos les encanta quedarse con cosas de los humanos. Eso fue lo que pasó. Pero ella dice que ahí particularmente, es un dato que les doy, por si acaso quieren ir a todas estas zonas, que todo lo que tenga que ver con Rey Arturo, también eso es un lugar que ella dice que está súper embrujado para ella. Ahora, vamos a Glastonbury. Vamos entonces a qué es lo que es Glastonbury. ¿Okay? Ustedes saben que Glastonbury o Avalon es el chakra corazón del planeta. Sí, ¿verdad? ¿O no lo sabían? Sí. Ahí está anclado el chakra corazón. ¿Ok? El planeta tiene 7 chakras, por supuesto, y chakras secundarios, líneas ley y puntos
vórtices vórtices dimensionales o puertas dimensionales. Yo le llamo vórtice a aquello que es más connotación negativa o paranormal para mí. Puerta dimensional le llamo a aquellas que son en positivo. ¿Ok? Sí. Aquí, justamente, o sea, aquí está Glastonbury, ¿sí? Yo no he ido, pero no es necesario ir para saber lo que está ocurriendo ahí, ¿ok? Además de que yo canalizo, ¿no? Yo canalizo todo. Es muy fácil viajar, por eso les puedo decir a ustedes, aquellos que dicen, oye, pero ¿cómo yo llego a Glastonbury? Para que esa energía maravillosa se me meta en ese chakra corazón, me amplíe el corazón, me ayude con mi vida, me ayude a restaurar mi energía, me ayude a conectarme con todas esas fuerzas que están ahí, que ustedes no se imaginan todo lo que hay ahí. Y lo que les voy a decir, ustedes a lo mejor van a decir que estoy pero loquísima. Pero esta es la información, esto es lo que hay, esto es lo que yo he canalizado. ¿Ok? Respetando a todos los que pues de alguna forma hablan de Avalon o de Glastonbury a su manera y a su forma. Esto es lo que yo siento y lo que yo he canalizado de ese lugar. Pero todos los que están en otras partes del mundo nos podemos conectar perfectamente con la energía de Avalon. Claro, no todo el mundo, no todos pueden entrar. Depende de tu nivel evolutivo. Depende de si de alguna forma eres aceptado allí. ¿Ok? Mucha gente va a ese pueblo por turismo y no sienten nada. Para que ustedes vean. Ese chakra corazón o esas energías que están allí del otro lado de la torre de Thor. Están ahí cerquita, es limítrofe. Y ya se las voy a explicar mejor, como ellos me lo explicaron a mí. No tocan a esas personas que están en otra frecuencia. No la pueden ni siquiera sentir. Entonces ven el pueblo, ay, qué lindo, me compro esto mágico, me compro esto otro. Ay, miren, yo estuve aquí en Glastonbury, no sé qué, qué maravilla, pero hasta ahí no hay nada. Ahora, aquellos personajes que realmente sí necesitan la ayuda, están listos para una ayuda, por supuesto que esa energía entra en mayor o menor medida. Mayor o menor medida. En cuanto a ir a Glastonbury, aunque no estén ahí presentes, astralmente, ¿ok? O en segunda visión, ¿sí? Conéctense si esto les gusta y si este tema les gusta. Van a ser recibidos. Por supuesto, uno de los personajes o los personajes que mejor ustedes pudieran utilizar para pedirles ser llevados de alguna forma, ya sea en los sueños o ya sea canalizadamente, si tienen el don, ya sea en segunda visión o ya sea en meditación, a las diosas celtas, por supuesto, porque son de alguna forma las que están allí presentes muy fuertemente. Y por supuesto Morgana Le Fay, el hada Morgana, y sus 9 Morgans que cuidan y están en guardia, que no pase nada que no debe pasar. En otro video les hablaremos exactamente cómo se puede trabajar con ellos, ¿ok? Pero ellos son guardianes, son parte del clan de Morgana. Allí todo es magia. En esa parte de arriba del planeta les explico. Fíjense, yo no sabía dónde estaban ubicados todos los chakras del planeta. No es un tema que me ha interesado, ¿ok? Sí sé que Glastonbury tiene el chakra corazón. Sí, porque como es una zona que me llama la atención, me gusta todo lo que es Arturo, Merlín, siempre me ha gustado, pues he sabido que allí está el chakra corazón. Pero yo no sabía, nunca me he puesto a buscar para que ustedes vean dónde están los chakras del planeta. No. Entonces, en un momento dado, pues me puse a canalizar qué hay en Glastonbury, cómo defino yo Avalon, cómo puedo entrar a Avalon, qué es lo que pasa con Avalon. Lo primero que ellos me muestran es lo siguiente. Aquí está el planeta Tierra, ¿verdad? Y me van mostrando, por supuesto, se manifiesta en una luz, si vamos a decírselos como una cúpula de luz, para no enrollarlos más.
Es un poco más complicado que eso, pero así lo veo yo. Son como cúpulas de luz blancas, a veces con algunos tonos. Entonces, están ubicados en cierta parte del planeta. En este caso comienzo por ver el de Glastonbury. Por supuesto que ocupa casi toda Inglaterra y tiene mucha energía que va hacia todo lo que es las demás partes de Europa, ¿ok? La frecuencia es muy alta. ¿Por qué? Porque vamos a decir que son dos círculos, ¿ok? Aquí está Glastonbury, ¿ok? ¿Sí? Y arriba, todo lo que es hacia el polo norte, hace un círculo completo. Esa es la zona luz del planeta, para que lo sepan. Glastonbury es el límite, es la puerta de entrada a muchos mundos que están ahí, desde ahí a toda la parte superior del planeta, lo que sería el polo norte. Sí, mundos como, miren, por ejemplo, esos mundos de Santa Claus, que nadie cree que existen, no, sí existen, por ejemplo. La entrada al Valhalla está por ahí. Entonces, solo que hay dimensiones. El Valhalla está separado de la Tierra, está un poco más alto de dimensión. Hay otras como la de Avalon, que está justamente pegada, limítrofe, como un poco a nivel de cúpula de lo que es la parte terrestre. Y luego hay ciudades interanas también, ¿ok? Todas frecuenciadas en esta energía del planeta de luz. Por ahí entran, salen, se comunican los seres de luz. ¿Quiénes están ahí? Vamos a comenzar cierta información que les voy a dar. ¿Quiénes pertenecen a ese lugar? Por supuesto que todos los dioses celtas. Todos los dioses celtas se ubican allí, detrás de Avalon, ¿ok? Ahí está Arturo, ahí está Merlín. Ahí espiritualmente podríamos decir, no sé si atreverme a decir este nombre, pero no voy a atrever. En nivel frecuencial, no estoy hablando de su cuerpo. Jesús de Nazaret, o el Maestro Jesús, María Magdalena. ¿Por qué creen ustedes que Arturo está ligado al Santo Grial? José de Arimatea. Maestros ascendidos como el Conde de Saint Germain y muchos otros más. Por supuesto Merlín. Merlín es una figura, es una figura maravillosa. Es uno de los magos más impresionantes del mundo. A nivel espiritual es un maestro, por supuesto. Él pertenece, según los metafísicos, pertenece al rayo azul. Hay unos que dicen que al rayo violeta, ¿ok? Y que fue Saint Germain, que es el mismo que ha guiado, que fue José, el padre de Jesús, el que guió a María y a Jesús, pues a María tener a Jesús. Que el Conde de Saint Germain ha tenido muchas encarnaciones, ¿no? Pero estoy diciendo algo que tiene que ver con ese pasado, con todo lo que tiene que ver con la historia del Santo Grial, ¿ok? Y se dicen que luego fue el mago Merlín. Esto no me queda claro porque Merlín es muy enigmático. Cuando Merlín se ha aparecido, no les puedo decir que tengo una conexión muy frecuente con él porque él es muy difícil. De verdad es fregado para aparecerse. Pero no me lo he querido decir, ¿sí? Lo único que sí me ha contado que para poder llegar, igual que me lo dijo Morgana, el hada Morgana, no Morrigan, aunque la diosa Morrigan es la que me contó todo esto que les estoy diciendo. Ella es la que facilitó la apertura de lo que les estoy diciendo, ¿ok? Morgana dice que para poder entrar, igual que lo dice Merlín, para poder entrar de lleno en este lugar, o Avalon simboliza la elevación. Nosotros tenemos dimensiones, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestro yo superior está conectado a varias dimensiones arriba de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Nuestro yo superior de cada uno
nosotros como seres humanos tenemos que ir trascendiendo las dimensiones, evolucionando espiritualmente, por decirlo básicamente, e ir subiendo de escala hasta la séptima dimensión, que es donde digamos que se ubicaría toda la energía de Avalon. ¿Okay? Avalon actúa en una quinta dimensión, sexta dimensión y séptima dimensión. Séptima dimensión por excelencia. Es lo que yo veo, es lo que ellos me han dicho a mí. ¿Okay? O sea, es una frecuencia muy alta, porque ahí conviven, viven, perviven y están ahí frecuenciando al planeta, incluso pues habitantes de otros mundos positivos que vienen a ayudar a frecuenciar, entran por allí al planeta Tierra, para que ustedes lo sepan. Es hermoso ver esto, ¿no? Está repleto de todos los seres y los dioses positivos que queremos y amamos, ¿ok? A ver, por ejemplo, los celtas tienen sus portales, digamos, o su frecuencia. Los vikingos tienen sus portales, su frecuencia, los dioses griegos. A ver, allá habitan un montón. También están pues seres de frecuencia como angélicos, por supuesto, ya les dije, maestros ascendidos, seres del pasado que ya trascendieron, se convirtieron ya en maestros, por así decirlo, elementales. Está el portal de las hadas, porque creen que de ustedes que en todo lo que es Inglaterra, a ver, todas las zonas muy nórdicas hay mucho de lo que es lo férico y el mundo de las hadas. ¿Por qué? Porque cerca de Svalbard, eso es una isla de Noruega. ¿De Noruega o de Suecia? Ay, bueno. ¿Suecia? ¿De Suecia? De Suecia. Estoy loca, no sé. Aquí se lo dejo porque tengo una confusión, ya me metí en el otro mundo. Cerca de esa isla está el portal de las hadas, que forma parte también de esta frecuencia polo norte positiva del planeta, que inicia su entrada con Glastonbury o Avalon, ¿ok? Entonces vive de todo tipo de seres maravillosos están ahí. Para entrar ahí, fíjense que yo, para poder canalizar toda esta información, yo tuve que recurrir a Morrigan. Sí, claro, ella es una de las diosas principales que podemos encontrar en las primeras fases de Avalon, porque tiene sus facetas, sus mundos. En cambio, cuando me fui con Berlín, le dije, llévame. Me hizo pasar trabajo, pasé más de 1 hora yendo a varios mundos y varias cosas y montones de cosas que me hizo ver. Y yo le digo, estoy cansada. Y me dice, esa es la idea. Aquí no es fácil entrar. Le digo, oye, vale, pero ¿por qué me haces esto? Me dice, bueno, esto es para tu información, para que lo sepas, para que se lo digas a otro, pero aquí no es fácil entrar. ¿Ok? No es que cualquiera va a venir y va a entrar. No. Tienen que tener una frecuencia adecuada. Esto es la referencia al camino iniciático que se hace para poder llegar, porque Avalon también es un estado espiritual, si vamos a ver en referencia a lo físico. No solo existen realmente todos estos seres en estas dimensiones, sino que también es una referencia al nivel evolutivo al cual debemos llegar. Más o menos me explico, ¿verdad? Ok. Fíjense entonces que les hice referencia que está el círculo, que es el chakra corazón, Avalon, y cómo se intercala en el mismo círculo todo lo que es la fuerza y la fortaleza que tenemos en el polo norte del planeta. Ok, repleto, eso es a ver, así como los gringos tienen su área 51, los seres de luz tienen su polo norte. Por algo siempre el polo norte es el lugar de la magia, ¿sí o no? Disney siempre nos dice la verdad, pero a modo de comiquita. Pongan atención. Fíjense que se intercala un círculo y otro círculo, que es una de las cosas que está en Avalon y que la gente le encanta visitar, que no sabe muy bien el significado, pero que les fascina. Van, toman el agua de ahí, que es un agua de hierro rojiza, el cáliz well, ¿verdad? O la Vésica Piscis.
este símbolo. ¿Ok? Bueno, porque está ahí, porque es uno de los lugares más importantes de Glastonbury. Porque esto simboliza la unión entre los mundos. Sí, ahí inicia la unión entre el mundo espiritual de esta tierra, de ellos, de todos los que nos han querido ayudar, que en algún momento del mundo, porque también esto me lo han dicho, ellos han estado entre nosotros. Pero, miren, antes de continuar bajando por el planeta toda la otra información, ellos me cuentan que, por supuesto, cuando no había todas estas tecnologías y todas estas cosas, a ver, los que eran dioses y seres mágicos, híbridos, maestros ascendidos, magos, merlines, a ver, podían estar más con nosotros, ¿sí? Incluso, pues, los híbridos salen por supuesto, de la unión genética entre dioses y hombres, porque eso existió, existe, sí, ha pasado. Ellos convivían más entre nosotros. Cuando pasó todo lo de la parte del Maestro Jesús y María Magdalena, por decirlo así, y todas estas otras, es como, digamos, como eso que se inició en el planeta para ver si porque recuerden que Jesús es un avatar, ¿ok? Para cambiar la frecuencia del planeta, ¿sí? Más o menos eso se lo expliqué un poquito, creo que en el video de Lucifer, más les dije que la forma en que él, según la opinión del poderoso Lucifer, el cual pueden contactar también allá, no vive totalmente en esa frecuencia, él tiene una frecuencia muy alta, pero se puede, vamos a decirlo así. A ver, todos los que son dioses, de alguna forma, los dioses que nos quieren y los seres que nos quieren y nos quieren ayudar. En sí, que hay mucho, ¿verdad? Todo tipo de seres. Sí. Que si puede prender el microondas, le dije que sí. No creo que nos moleste mucho. Ok. Hubo una época en que se trató muchísimo de implantar como una verdad en el planeta, a pesar de que no vamos a decir que el planeta era totalmente evolucionado, no, que los humanos en su mayoría eran un desastre, pero se trató de hacer desde el año, desde Jesucristo hasta 900, el año 900, 1000, me dicen ellos, estuvieron muchísimo entre nosotros. ¿Ok? Prácticamente a nivel humano. Por eso es que estaba Arturo existió. Arturo era un híbrido, ¿ok? Arturo era un ser especial, ¿sí? Era otro avatar, por así decirlo, claro. Por supuesto que Merlín también, Morgana, todos ellos existieron, pero como toda leyenda que pueda cambiar el mundo y entorpecer las religiones que nos han dominado, fue suspendida y convertida en leyenda. Como no se podía acallar del todo, ¿qué pasó? Se reescribió, se desaparecieron los verdaderos libros, los verdaderos datos, y se colocó como una leyenda más, como la de los vampiros, como la de los hombres lobos, como tantas historias que nos han ocultado y nos las ponen en leyenda y resulta que son verdad. ¿Ok? Así que sí existió, por supuesto que sí. Pero, como todos los seres que tienen que irse de esta tierra, algunos se van definitivamente, digamos que atraviesan el velo y ya está. Porque ya su misión terminó, o ya no pueden hacer más nada, o están siendo perseguidos, pues atraviesan ese velo y se los llevan, ¿ok? Y desde ahí ayudan al planeta, ¿ok? Como hay muchos que desencarnan, pues definitivamente los matan, pues, ¿ok? Como a Jesús, sí. Y a muchos otros que los han sacrificado, seres de luz, por ejemplo. Entonces, hay tantos cuentos que podemos echar sobre esto. Seres especiales que estuvieron en la Tierra y fueron asesinados. Bueno, pero ya saben que esto es así, esto funciona así.
Pero ellos cuentan que hasta ese año, entre los 900 y 1000, por eso que Arturo existió en forma física, su castillo, su lugar, Excalibur, toda esa magia estaba allí. Pero luego, cuando ellos deciden como en masa retirarse, ya está, no podemos presentarnos más ante los humanos tal cual, no podemos presentarnos en forma física ante los humanos, se acabó. No me sé todos los detalles en sí, yo no estaba en ese cónclave de dioses, no tuve. Pero sí, ciertamente hubo vamos a suspender la comunicación. Se retiraron. Y saben que comenzó esa época medieval donde es como la época del oscurantismo. Ellos explican que fue así porque se retiraron muchísimas fuerzas de luz a otro sitio, ¿no? Allá, a Avalon, al Polo Norte. ¿Okay? De ahí se fueron resguardando cada uno en su nivel y cada uno en su frecuencia o en sus mundos. Ahora que se está como de alguna manera recuperando la memoria de aquello, ¿okay? Aquellos que podemos contactar, aquellos que viven también allí, que saben la frecuencia que se mueve allí, y dentro de pues todo lo que podemos hacer, todos aquellos que canalizamos, hemos visto, hemos sentido, vamos dando un granito de arena para que todos sepan que ellos están ahí. Lo que pasa es que se retiraron del mundo terrestre porque no se podía. ¿Ok? Esto es lo que me explican, por eso es que existió el rey, es como para decirles, sí existió Arturo, sí existieron reinos con una magia increíble y con poderes increíbles, dragones existían. ¿Ustedes qué creen que son las auroras boreales? La frecuencia de los dragones. Y los dragones no son reptiles, señores. No son los reptilianos estos de los cuales se habla. No. El dragón es un símbolo de poder mágico increíble y son más bien beneficiosos para la tierra y para la humanidad. Por supuesto, todos ligados a la magia pura y total. Ellos contaban que en otra época la magia era mucho más real. Podíamos materializarla en esos años que les conté, y mucho antes también, por supuesto. La gente podía hacer magia mucho más fácilmente que ahora. Se nos ha quitado de alguna manera. Al ellos retirarse, es como que de alguna forma se llevaron ese poder para que los humanos no pudiéramos seguir mal utilizándolo, ¿ok? Que por más que tuviéramos dones espirituales, la magia siempre aquí en este momento tiene un límite. En otros tiempos no tenía muchos. Ok, alguien se acercó por aquí. Bien, en fin, que es una lástima, ¿no? Que se hayan tenido que retirar. Pero los podemos encontrar allí están, allá arriba, están todos. Ok, entonces ya ven que el cáliz Well tiene que ver con la Vesica Piscis. Tiene que ver con la conjunción entre mundos, no solo el de Glastonbury con la parte del norte, del polo norte del planeta, la parte positiva del planeta, sino también la interconexión de otros chakras del planeta junto con otros, porque se van conectando como les voy explicando ahora, sino que también tiene que ver mucho con la conexión. Es un símbolo que tiene mucha simbología, es la conexión espíritu-cuerpo, es la conexión amor, es la conexión de dos cuerpos, dos almas también, ¿ok? A ver, como decir, almas gemelas, tiene mucha simbología la Vesica Piscis, ¿ok? Tal vez después le extendamos un poquito más, hablamos un poquito más de ese símbolo. Vamos a hacer otros videos con simbología, no sé, o lo hago en pequeños, en short o en cosas de esas, ¿no? Bien, ¿qué es lo otro que ellos muestran? Cuando yo estaba viendo Glastonbury y estoy viendo todo lo que me están enseñando, luego comienzo a detallar dónde están los puntos más fuertes del planeta, ¿ok? Que se parecen, no veo la frecuencia tan linda y grande como la que está en Glastonbury, porque ella es como la que conecta con aquel todo que está encima del planeta, aquel polo norte. Es parecido, pero bueno, digamos que empecé a ubicar.
Por supuesto, hay uno muy grande en los Estados Unidos. Ujú. Yo me imaginé que era el Monte Shasta y lo fui a buscar y sí es un chakra. Yo sabía que era un portal dimensional, pero no sabía que era uno de los, se consideraba chakra del planeta, sí. Luego me mostraron otros que, por supuesto, ¿dónde estaban los más fuertes? Fíjense que hay uno que yo veo en India, pero no lo veo tan potente, a pesar de que en su momento debe haber sido uno de los chakras más potentes. No lo veo tan potente como otros. Pareciera que estuviera siendo agredido, diría yo. Ujú. Porque hay también portales o cúpulas, son más pequeñas, no tienen la frecuencia gigante de las otras, pero son como muchas y son oscuras. Y de lado, lo que es hacia África, hacia Rusia, hacia China, más China que Japón, muchos puntitos, mucha oscuridad, muchos cúpulos de oscuridad. Bueno, si bien no le puse mucha atención a pero pude ver, ¿no? Luego vi pues unos que son como las cúpulas secundarias en tamaño. Por ejemplo, aquí en Cataluña vi una que está entre España y Cataluña, bastante grande. Hay otra que está en el límite hacia arriba de Grecia, ahí entre Grecia, Italia, está como ahí, ese centro energético. Son dos que me llamaron la atención de Europa. Y hay una que está llegando ya hacia arriba, como entre lo que es Holanda o Alemania. Está como por allí. Tampoco es tan grande, pero se frecuencia, ¿no? Después me enseñan otra que está en el Mar Caribe. Justo entrando en Latinoamérica, está justo en el Mar Caribe, pero rozando, digamos, Venezuela. Yo supongo y me imagino que es por lo que es la montaña del Ávila, ¿ok? Que todos sabemos, los que sabemos de esto desde de Venezuela, que allí hay un portal. Y también en Roraima, en los Tepuy. Ahí, eso también frecuencia ahí. Pero tenemos claro, hubo uno de los grandes portales que lo vi por ahí entre Perú, Chile, por supuesto está el que ahí descubrí que es creo que es el chakra de, no sé si es el laringe, no, es el sacro, sí, que está en el lago Titicaca. Tampoco lo sabía, pero ahí lo pude ver, ¿no? También vi que había una frecuencia en Argentina, en la parte hacia abajo, no de las más grandes, pero también está ahí. En Brasil no vi ninguna. Luminosa no. En México veo una. No sé en qué zona de México, pero está como en el medio de México, pero tirando un poco más hacia el Pacífico. Grande, más o menos grande, ¿ok? Por decirle cosas que he ido viendo, a ver, no recuerdo todo. Yo tengo un mapa. Si lo puedo organizar bien, se los voy a poner aquí para que lo miren más o menos. Claro, no le puse los lugares de oscuridad, no me importaron, pero sí hay muchos lugares de oscuridad, ¿ok? Sí hay bastantes. Ahora les voy a dar la información más importante que me dan ellos. La frecuencia de Glastonbury del Polo Norte, ustedes saben que lo que fue la Atlántida, ¿verdad? Pues se dice, se cuenta, se cree. Ustedes saben que vinimos primero, a ver, la Hiperbórea, Lemuria, Mu, Atlántida, a ver, todas estas razas que han estado en la Tierra y todos estos mundos que han estado aquí. Ustedes saben que esto da pique y se extiende, ¿verdad? Ok, desde esa época estamos aquí. Pero la Atlántida y Lemuria pues eran lugares muy físicos, no como Hiperbórea, que es un poco más a nivel espiritual. Por cierto, todo lo que tiene que ver con Hiperbórea está arriba en el Polo Norte y Agartha, para lo que les guste esto. Aquí está Piper debutando con su cola. Ven aquí, Piperina, a saludar. Está terrible. Bueno,
ustedes saben que en el medio del océano Atlántico, ¿verdad? Más o menos entre Estados Unidos y Europa, bajando un poco hacia América Latina, ¿saben? Ahí como en el medio se supone que estaba o se cree, y que es parte del Triángulo de las Bermudas, que vamos a hablar un día de este tema. ¿Qué les parece? A mí me gusta mucho. No se me ocurrió, pero les quiero hablar de esto. Hay todavía a frecuencia interna en las profundidades. Existe. La Atlántida sigue existiendo, pero en otro nivel, ¿no? Y de alguna manera, estas líneas de Glastonbury, de todos estos lugares, pasan por ahí, es como que llegan a ese lugar de la Atlántida y siguen su rumbo hacia los otros chakras, ¿no? Están todos conectados, ¿ok? Como en un video que yo les conté, por ejemplo, cómo a mí me llevaron de donde yo estaba, en una playa, en las costas del Mar Caribe, que, bueno, pertenece al Océano Atlántico. Me llevaron directo hasta Islandia, donde se abre un portal, donde vas directamente al Valhalla. Está conectado cada portal de luz está conectado con los otros portales de luz. Entonces, por tanto, ahí es que les digo, no están solos. Los que están allá en América Latina tienen portales de luz con los cuales comunicarse con el Polo Norte, ¿ok? Con la frecuencia positiva del planeta. Y si vamos de portal en portal, nos vamos frecuenciando mejor todavía. Es como que es toda una fuerza energética, ¿ok? Y por esos portales, por supuesto, también hay mundos en cada uno de esos portales a nivel frecuencial, y ahí nos van ayudando en cada lugar donde estén frecuenciando el planeta y frecuenciando aquellos seres que realmente, pues, digamos que valen la pena, ¿no? No hablemos de, como ya les por ahí me dijeron, ¿por qué no haces un video de las hamburguesas con patas que tú dices? Yo creo que no valdría la pena hacer un video completo de las hamburguesas con patas, porque eso es simplemente seres sin alma. Ahora, ¿cómo reconocerlas o algo así? Tal vez podría ser. Bien, ahora vamos a la otra parte. Me faltó una parte. Ustedes saben que yo siempre he pensado que lo que era Lemuria estaba o parte de lo que quedó de Lemuria está en lo que es la parte del Pacífico, ¿ok? Isla de Pascua, para mí es uno de los lugares que quedó de Lemuria. A pesar de que se ha corrompido muchísimo la energía de la Isla de Pascua, como que han interferido. La Isla de Pascua no tiene la frecuencia que debería tener, porque Lemuria era un lugar con una frecuencia gigantesca. Pero para mí Lemuria es lo que quedó de Lemuria, o la parte que queda, está en lo que es la cadena de fuego, el círculo de fuego del planeta. En esa área está. Y en donde sí hay una frecuencia alta es en Chile, ¿ok? Está ahí muy pegadito. Pero como que la isla, que yo en otros momentos la llegué a ver mucho más vibrante, no la veo ya de la misma manera. Importante. Uno lo puede ir a buscar mucho más, pero bueno, esto es lo que recibí de momento, ¿ok? Como les digo, hay lugares que están siendo atacados. Fíjense que, por ejemplo, ellos me explicaron que el lugar que está entrando por el norte de América Latina, por Venezuela, ¿ok? Por la playa del Mar Caribe, me dijeron que ese portal estaba antes mucho más adentro, pero que lo que está pasando en América Latina y vamos a ver, en Venezuela, todos los que saben que pasa en Venezuela, que la oscuridad se apoderó de Venezuela, lamentablemente, ¿sí? Ha ido expulsando, ellos se han ido moviendo, ¿ok? Se han ido moviendo, pero no se van a ir del todo. No crean ustedes que la tienen fácil, demonios. Por favor, yo quiero que la luz gane esta batalla. Esto ya es personal. No, ahora sin juego, o sea, de verdad, está ahí, pero me dijeron que se ha movido. Así como me dijeron, por ejemplo, que el de la India está como intervenido. Y unos, como les digo, brillan más que otros, ¿ok? Sí. ¿Cuáles serían los más brillantes? Me pueden preguntar ustedes. Yo les diría que
Por supuesto, Glastonbury, o sea, eso no hay nada que hacer. El brillo de Glastonbury es increíble. Y de toda la frecuencia que se intercomunica hacia el Polo Norte, aquello es precioso. Además que, como te digo, ahí viven todos. Está toda la comunidad de luz allí, que ayuda al planeta, que han vivido en el planeta, que son seres que pertenecen al planeta, que se frecuencian con nuestro planeta, que quieren ayudar a nuestro planeta. A ver, todas las culturas, los dioses, todo esto, ¿ok? Tantos maravillosos personajes que hemos tenido en nuestro mundo, sepámoslo o no. Otro de los que brilla bastante, a pesar de que Estados Unidos es un lugar candente, sobre todo a nivel extraterrestre, porque sí lo es un lugar muy extraterrestre, el Monte Shasta se mantiene intacto. Ajá. A ver, ese que les dije que está entrando en el Mar Caribe también está bastante fuerte, no tanto como estos dos, pero sí. Luego está el que está el de Cataluña, Francia, toda esa frontera ahí está bastante fuerte, pero no diría yo que brilla bastante. Los demás están a un brillo más o menos. El de México bastante brilla, sí, pero sí, los más fuertes definitivamente vi yo Monte Shasta y Glastonbury, es lo que vi por ahora, ¿ok? Vamos a suponer que han habido, por supuesto, ataques o bueno, a ver el nivel de conciencia que se genera en el planeta, pues puede estar haciendo verlos más oscuros, no sé. En fin, pero que están ahí esos centros luminosos, sí o sí, ya está. Eso no los va a reventar nadie, ¿ok? Son portales hacia arriba. Comunicación con la Atlántida, comunicación con allá arriba, con el Polo Norte, con Glastonbury, con todo esto. ¿Qué pasa cuando vamos bajando al planeta abajo? Obviamente es un lugar que nadie pisa, ¿verdad? Bueno, muchos dicen que por supuesto es un lugar que no tiene vida, es la Antártica, es mucho hielo, hay bases militares o cosas de estas, pero no mucho más. ¿Saben cuál fue la explicación? Yo me quedé loca porque yo no me esperaba nada, de verdad. O sea, toda esta información a mí me dejó un poco, bueno, ok, yo fui anotando, canalizando. Sí, pero lo que me dicen es que todo lo que es, porque en este planeta ustedes saben que se permite la dualidad, yo siempre se los he dicho, todo lo que es base oscura y portal oscuro, que de alguna manera se permite que entren ahí cualquier tipo de seres, ya sean extraterrestres, ya sean de esta misma tierra, o humanos con actividad maléfica, hay de todo. Digamos que la base oscura del planeta, o las bases oscuras del planeta, se sitúan en la Antártica, abajo, y por eso es que los seres humanos normales no podemos cruzar ahí. Pero ahí tienen todo su centro de operation. Demonios, bichos, reptiles, arcontes, insectoides, como ustedes los quieran llamar, todo el montón de bichos estos extraterrestres que pueden llegar a fastidiar, sí, que tienen contacto con humanos, que están de acuerdo con fastidiar, depredar, dominar, imponer, todo eso está ahí. Ese es el centro. ¿Okay? Ese es el centro. Entonces, pues, ¿qué le parece esta información? Qué macabro. Pero ellos se mantienen como en un ocultismo, porque miren que las fuerzas de luz los tienen a todos vigilados. Permiten que se maneje la Tierra de esta manera para que uno aprenda, pero les va a costar muchísimo. Y ellos son, por supuesto, de ahí parten esos hilos oscuros, que es lo que les iba a decir, que se me olvidó, donde hay esas basecitas oscuras que son como más pequeñas, pero más frecuentes, alrededor de los portales más luminosos. ¿Ok? Prácticamente al lado de Glastonbury no pude ver ninguno de estos. Su irradiación es tan fuerte porque está totalmente conectado a la fuente completa,
que es muy difícil que se acerquen, aunque les digo algo. Para terminar el video les voy a contar algo. Vi algo que me aterró. Me sorprendió y me aterró. Bueno, no es que no me lo esperaría, pero sí. Parece ser que hacia el Polo Norte, a veces, en ciertos momentos, estos atrevidos, los que yo llamo arcontes. ¿Quiénes son los arcontes para mí? Para mí, ¿ok? Hay otros que para los cuales serán extraterrestres, lo que ustedes quieran, sí, pero yo los veo como estos seres de una frecuencia distinta, inmateriales, no tienen cuerpo físico, pero sí denso, por supuesto. Son oscuros, son como ángeles oscuros, ¿ok? Controlados por, ya sabemos el personaje. ¿Saben qué? A veces rodean todo lo que es el Polo Norte, tratando de interferir. Sí. Obviamente pierden siempre, pero ocurre. Ellos insisten en fastidiar. Y si pueden desfrecuenciar las personas que intentan conectar con eso, lo van a hacer. Así que cuídense mucho y pidan mucha asistencia cuando quieran conectarse con Glastonbury y entrar en ese Polo Norte. Vayan agarrados de sus dioses, con todo su corazón, de todos sus ángeles. Los ángeles, los luminosos, ¿ok? No, los arcontes son los oscuros. Se pueden hacer pasar por luminosos, pero son... Recuerden que si ustedes ven un ángel, puede ser luminoso, pero les produce angustia, eso es un arconte, no es un ángel, ¿ok? Así le puse yo, porque ellos se presentaron así. Si tienen otro nombre, me da igual, pero ellos se me presentaron a mí así, junto con el señor que está en el trono allá arriba, que le encanta hablar con uno, porque es muy hablador y le encanta y es muy simpático, por cierto. Ustedes saben que ese Dios es muy simpático, ¿no? Sí, el Dios que manda en la tierra en este momento. No quieren que de alguna manera se sepa nada de esto. A lo mejor me va a caer un rayo esta noche, no, mentira, porque estoy súper protegida. Pero aquel que camine hacia la frecuencia de Glastonbury y de Avalon, de alguna forma, si ellos pueden detenerlo en su camino, lo van a hacer, porque ahí está la verdadera fuente. Que no tiene que ser, como les digo, ir en físico, no. Si pueden ir, lo maravilloso. Yo, por ejemplo, pienso en el momento que pueda irme a pasar, aunque sea un mes, en Glastonbury. Y conectarme, perderme en la montaña, perderme en la torre de Thor. Fíjense, torre de Thor. Claro que no dicen que es la torre de Thor, el Thor vikingo. Lo disimulan. Thor y la torre de Miguel. No tiene nada que ver con el cristianismo, la religión, ni con nada de esto. ¿Saben qué pasa? Y yo se los expliqué en el video de los nórdicos, creo yo, habérselos explicado. Piper, la colita, por favor, mi amor. ¿Sí? Thor se frecuencia con el rayo azul, ¿verdad? Yo se los dije. El rayo azul es un tipo de frecuencia protectora de la Tierra, el color azul. Entonces, los dioses protectores, guerreros, se frecuencian con el rayo azul. ¿Ok? Si, por supuesto, no les voy a mandar que vayan a ver el video. Si quieren ir a ver, lo pueden ir a ver. Es que no me recuerdo si lo conté o no. Pero sé que en uno de los momentos en que Thor, en una de estas pesadillas terribles, me sacó fuera del cuerpo, viaje astral, me mostró la frecuencia en que él vibra y me mostró a Miguel y a las legiones de Miguel. Y dijo, nosotros somos como hermanos, actuamos en mundos distintos, tal vez de modos diferentes, pero ambos somos protectores de la tierra y somos como hermanos. Yo esto jamás lo podré olvidar. A mí Thor se me ha presentado pocas veces de esta manera, pero siempre es arrasante. En un sueño me saca y me muestra astralmente cosas que en mi vida me hubiese imaginado. Y todo lo que dice es de una manera tan contundente, tan impresionante, que tú, cuando vuelves otra vez en sí, te sales del trance,
¿qué me dijo? ¿Qué cosa? Y algunas otras cosas que me las he reservado por ahora, pero tal vez en algún otro momento las vaya sacando. Ustedes saben, hay cierta información que yo pues me guardo para mí misma. Es normal, muchas canalizaciones son muy personales, pero... Porque el otro día les voy a decir, ustedes saben que yo soy, los que no lo sepan y son nuevos aquí, yo soy muy juguetona, ¿ok? Bromista, y ese es mi carácter, ¿ok? Yo aquí soy natural, yo me siento aquí, yo no tengo aquí algo que me esté diciendo, yo no estoy leyendo, ustedes no me ven a mí así, haciendo así, no, todo lo que yo les digo aquí es canalizado, es conocimiento propio, es mis experiencias, les cuento mi vida, les cuento mis cosas, les meto un montón de cosas y también pues les hago de alguna forma, si tengo el loco a millón, como le digo, o tengo las ganas de echar broma o de bromear, pues lo hago. El otro día uno me escribió por ahí muy furioso, sí, pero que no sé cómo fue que me dijo, que bien bonito pues, que tú nos muestras unas cartas y no nos dices cuáles son las cartas, y no sé qué, y a la vez nos dices que eres un egoísta y no nos vas a querer dar nada de información. Y yo le digo, pero bueno, ya va un momento, un poquito de humor en la vida. No te estás dando cuenta de toda la información que te estoy regalando en el video, no te das cuenta del tono con que te estoy diciendo que no te voy a mostrar las cartas. Es bochinche, ¿ok? A la hora de que tú de verdad me quieras preguntar en serio abajo, mira qué carta estás usando, yo te lo voy a decir. Bueno, pero para los que no me conocen, para que lo sepan, a mí me encanta echar chistes y me encanta hacer bromas cuando, bueno, me siento juguetona, porque yo aquí soy natural. Esto es un canal donde yo naturalmente hago mis cosas, les cuento mis experiencias con los dioses, les cuento mis experiencias con los espíritus, con los fantasmas, con los demonios y con todas las cosas paranormales que me encantan y que es parte de mi mundo. Yo trabajo en esto, me dedico a esto y esto es mi vida, ¿ok? Entonces, bueno, pues tiene que ser al natural porque así me gusta, yo no soy un robot, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ah, bueno, porque... sí, hay cosas que yo a veces les digo, no se los voy a contar, pero no es por malo, es porque mucha información es personal y no sé si contárselo o no. Siempre se los dejo ahí como que hay más cosas, pero todo depende. De repente si yo siento que mira, vamos a dejar este conocimiento libre, o de repente pues algún Dios que me lo haya dado me dice, mira, es hora de que lo exponlo, porque hay ciertos conocimientos y ustedes saben cómo se mueve este mundo, que son peligrosos. Incluso lo que estoy diciendo hoy aquí puede ser un poquito subido de volumen, pero no importa porque es delicado. Yo lo hago de forma delicada porque, a ver, yo no me voy a meter en problemas, ¿ok? Todo dentro de una precaución, ¿sí? Yo sé que no me va a pasar nada, pero todo tiene una forma de hacerlo. Progresivamente, poquito a poco, yo les voy soltando las perlitas, ¿ok? Bueno, brujitos, hasta aquí les voy a dejar, pero para que ustedes vean todo lo que hace Avalon y todo lo que significa Avalon. Bueno, este video hermoso va dedicado a una brujita que me lo ha pedido muchísimo, me lo suplica. No tanto, pero sí. Tú sabes quién eres. A ti, con cariño. Y a todos ustedes, por supuesto. Besos y abrazos, brujitos. Se les quiere mucho. Nos vemos en Avalon. Vamos todos esta noche a, por lo menos aunque sea al borde, a saludar. A saludar, con cariño. Bye. Así. Cogiendo tierra para Maita. Mira lo que nos has hecho hacer, ¿ah? Por Dios y la Virgen, ¿ah? Hasta donde hemos llegado, checa. Mira.
Aquí estamos en directo desde Inglaterra. ¿Dónde estamos? Glastonbury. The Godness Cathedral. Ah, Cállate, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué belleza, tú! Pediste permiso, ¿no? Para entrar. Mira. No sé dónde grabar. O sea, son tantas cosas. No sé para dónde ver.